A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Lo que les voy a estar leyendo y buscando explicar sucedió en el Antiguo Testamento. Y la gente del Antiguo Testamento, hermanos, estaba en una gran desventaja con nosotros, porque allá en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente se manifestaba en Elías, el profeta, en Isaías, el profeta, en Noé, en Abraham, en aquellos que Dios escogía, nada más. Dios los escogía y el poder de Dios, la gloria de Dios se manifestaba en ellos y a través de ellos. Pero en este día, hermano, hermana, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento, Dios profetizó a través de Joel y dijo Dios: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. En los últimos días, y los últimos días se marcan con la venida de Cristo a nacer a esta tierra y a morir a la cruz. Ahí comienzan los últimos días. Alguien pueda decir: ¿cómo, hermano? Lea lo que dice Hebreos capítulo 1. Ahí dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Ahí habla la palabra de Dios, que Dios anteriormente hablaba por medio de los profetas, pero dice: en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Entonces los últimos días se marcaron con la venida de Cristo, con su muerte y su resurrección. Entonces, hermanos, hermanas, dice la Escritura: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por allá en Juan capítulo 4, el Señor le dijo a la samaritana: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Todos los creyentes en Cristo pueden ser investidos con el poder de lo alto, de la misma manera que los profetas. No sé si me explico. No hay razón para que uno de los predicadores esté predicando en la carne. No hay razón para que uno de los predicadores esté predicando a un Cristo histórico nada más, esté ignorando al Cristo glorificado. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, lo que les voy a leer, lo que les voy a compartir en esta noche, sucedió en el Antiguo Testamento, cuando solamente el poder de Dios se derramaba sobre aquel que Dios escogía. Pero aquí a donde les voy a llevar, vamos a descubrir algo glorioso. Venga conmigo y le invito a que ponga atención en el título del mensaje. ¿Cómo le titulé al mensaje? Dios, su pueblo y su palabra. Oiga esto: Dios, su pueblo y su palabra. Nada más. Hermano, hermana, cuando tú te pones a pensar que Dios no creó al hombre en primer lugar, sino que al hombre lo creó cuando ya había creado todo. El toque principal fue la creación del ser humano. Nosotros somos lo más hermoso, lo más glorioso de esta creación,
porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí me entiendes, hermano? Empecemos con lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8, la primera parte. Acuérdese que últimamente no estoy leyendo versículos completos, solamente lo que necesito para que usted pueda entender el mensaje. Dice ahí al principio: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Así dice. Y se juntó todo el pueblo como un hombre en la plaza. ¿Qué entiende usted por esa frase? Y se juntó todo el pueblo como un hombre en la plaza. Hermano, hermana, quiero que ponga atención. Para empezar, no hay grandes hombres de Dios. Muchas veces se dice: este es un gran hombre de Dios. Si hay alguno que se crea grande, siempre va a querer ponerse al nivel de su patrón. Y un día que presentaban a un predicador muy famoso, el que lo presentaba dijo: ahora pasamos al gran siervo de Dios. Y toda la gente gritando y aplaudiendo. Y un hermano sencillito allá a un lado dijo: si es grande, no es siervo. Y si es siervo, no es grande. ¿Lo entiende, hermano? Pues Dios es el que lo hace todo. Y aquí, ¿qué dice, hija? Esa parte que yo le leí. Ponga atención, hermano. Acuérdense que le vamos a sacar la sustancia a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. En aquel lugar iba a suceder algo glorioso. Y de pronto vino un sentir a todo el pueblo de Israel, desde el más pequeño hasta el más grande. Vino un sentir así como cuando viene un vientecito y que todos sienten lo fresco, o cuando viene un poquito de calor y todos sienten calor. Así vino de pronto la voluntad de Dios sobre todos aquellos que estaban habitando ese lugar. Y todos sintieron el deseo de reunirse en la plaza. Así como los pajaritos, como los animalitos, por instinto, de pronto sienten que hay que acudir a un lugar, y ahí los ve a todos encaminándose o volando, o los peces yendo para cierto lugar. Vea usted con los ojos espirituales que comienza a haber un sentir en cada uno de los israelitas, y comienzan todos a inquietarse y comienzan todos a moverse a la plaza. Vea cómo Dios está obrando en aquella gente. Ah, cómo quisiera yo que Dios comenzara a obrar en todos nosotros. Como quisiera que de pronto pudiéramos tener el mismo sentir que hubo en todo aquel pueblo, que cada uno comenzó a sentir la necesidad de encaminarse a la plaza. Era Dios que se estaba moviendo. Era Dios que estaba guiando a su rebaño. Era Dios que los estaba llamando, porque iba a acontecer algo glorioso. Y estamos hablando del Antiguo Testamento.
Mira lo que dice acá: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Todos tenían el mismo deseo, todos tenían el mismo sentir, todos se encaminaron por la misma dirección y todos llegaron a un mismo lugar. ¡Qué precioso! Dios poniendo el sentir en ellos de acercarse a la plaza. ¡Qué precioso! Dice: y todos como un solo hombre se encaminaron a la plaza. No solamente era la ciudad, había lugares alrededor. Y el Señor comienza a moverse. No solamente la gente de la ciudad, había pueblos alrededor pequeños y comenzaron a sentir: ahí vienen todos, llamados por Dios. Y por eso te digo, hermano, hermana, en cualquier momento, oye lo que te voy a decir, en cualquier momento va a empezar a levantarse uno y otro y otro y otro, y van a correr al altar. Va a decir: hermano Rodríguez, nos está sugestionando para que eso suceda. No, yo lo vi muchísimas veces eso. Hubo ocasiones que tuve que parar a la gente a los 15 minutos de estar predicando. Yo los paraba y llegaba a decirles: no se muevan, déjenme predicar al menos media hora, porque ya apenas empezaba yo a predicar y empezaba la gente en bendición, y ahí viene la gente para acá. Eso lo vi muchas veces. Yo vi llegar a la gente a la iglesia y llegar y meterse, y apenas cerrar el carro y venir corriendo a meterse a la iglesia, porque sabían lo que Dios estaba haciendo, sentían ese mover del Espíritu Santo. Grábese esto: esto está sucediendo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Esto que estamos leyendo sucedió en el Antiguo Testamento, cuando todavía no se derramaba el Espíritu Santo como se nos derrama hoy. Pero mira qué precioso dice aquí: alguien va a tener una experiencia gloriosa entre tanto que le estoy dando la palabra de Dios. Mira, hermano, quiero que lea ahí mismo, más adelante. Ahí dice: y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Así dice su Biblia. Oiga, qué tremendo. Vea cómo habla Dios, vea cómo nos está hablando Dios en estos días. Veamos, por lo que estamos leyendo, que de pronto viene algo sobre toda aquella gente, algo que no se ve, algo que los comienza a mover a todos, algo que de pronto se apodera del corazón de todos los habitantes de aquel lugar. Y yo de pronto, cuando meditaba en esto, me parecía ver personas que venían de los pueblos cercanos acercándose a la ciudad, y los de la ciudad saliendo de sus casas, y todos viniendo en dirección a la plaza como un solo hombre, al mismo tiempo, con el mismo sentir, con la misma dirección, todos movidos por Dios. Y cuando llegaron a la plaza, ¿qué dice que querían? Oiga, ellos se vinieron todos, y seguramente que inquietaron también a los líderes, porque los líderes no esperaban lo que iba a suceder. El asunto es que comenzaron a moverse todos, y los líderes también. Era un sentir general, pero los líderes no se lo esperaban. Era Esdras
un sacerdote y a la vez escriba, el que traducía, el que interpretaba la palabra de Dios. Y según dice la palabra de Dios, Esdras era un hombre que amaba mucho la palabra de Dios. Y cuando salió de Babilonia, porque venía con unos exiliados judíos, se trajo una copia de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco que se le llama. Traía Esdras una copia de la palabra de Dios, porque amaba la palabra de Dios. Esdras era líder espiritual. Esdras era sacerdote. Esdras era escriba. Era una persona que amaba la palabra de Dios y buscaba cualquier oportunidad para explicarle al pueblo de Israel la palabra de Dios. Era su vida. Y aquí es donde nosotros, hermanos que predican ya la palabra de Dios, los que predicamos la palabra de Dios, debemos abrir nuestro sentido espiritual y descubrir esto: que si no hay un Esdras que ame la palabra de Dios y que ame a Dios, nunca va el pueblo a recibir nada. Porque primeramente venía un hombre que amaba a Dios. O sea que ahí comienza todo. Primero es Dios y luego Dios llama a alguien. Llama a Esdras y Esdras sale de Babilonia, viene con otros judíos exiliados y dice Esdras: si yo me voy para Jerusalén, yo me llevo una copia de la palabra de Dios. Es mi vida, me encanta la palabra de Dios. Pues yo me llevo una copia y al primero que tenga oportunidad le voy a explicar la palabra de Dios. Mire cómo Dios obra. Ojalá que usted pueda entender espiritualmente que estamos en un lugar, oiga esto, este lugar, este edificio, esta iglesia, un día Dios le hizo sentir al líder de esta organización que edificaran esta iglesia. Ellos la edificaron, ellos la consagraron. Vino de la comunión de un hombre con Dios esta iglesia, pero después quedó en manos de otro hombre que no tenía comunión con Dios, y vio el dinero y vio el negocio y vendió la casa de Dios. Habiendo pastor aquí, unos hermanos, muchos o pocos, pero era la casa de Dios. Y el líder de la organización vendió la casa de Dios y se las vendió a comerciantes. Nosotros ahora les rentamos este lugar a comerciantes, pero rescatamos la casa de Dios. Cuando entramos aquí, nos llamó el pastor de este lugar, el que era pastor aquí cuando vendieron esto, y decía que estaban orando para que este lugar no fuera a ser demolido, no fuera a ser derribado, que no se convirtiera en escombros, porque un día se había consagrado para Dios. Y ellos estaban orando para que en este lugar se predicara la palabra. Estaban orando para que el altar se llenara de pecadores derramando su alma. Estaban orando para que en este lugar se cantaran himnos al Creador de los cielos y de la tierra. Estaban orando para que en este lugar se predicara la palabra de Dios y se sintiera la gloria de Dios ahí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Entonces, los que predicamos la palabra de Dios, metámonos con el Señor. Y yo les digo, hermanos, ya llegó el tiempo en
que si no nos metemos con Dios y nos dejamos guiar por Dios, por el Espíritu Santo, mejor dediquémonos a otra cosa, porque nos puede ir mejor dedicándonos a otra cosa que estar acá nada más aparentando delante de la gente y exponiéndonos a ser destruidos por Dios. Vea, la gloria de Dios. Allá estaba el pueblo en Babilonia, cautivo, pero Dios estaba planeando algo. Allá le puso el sentir a Esdras, el sentir de buscar a Dios, el amor por su palabra. Y Esdras sale de Babilonia y se trae a unos que salían de Babilonia, también algunos judíos exiliados de Babilonia, y sale. Y ya cuando venía, dice: yo no me vine solo, yo no me vine nada más con los paisanos de allá de Jerusalén, yo me traje lo más importante. ¿Qué te trajiste, Esdras? Me traje una copia de la ley de Dios, me traje una copia de la palabra de Dios. De nada sirve a un Jerusalén si no hay palabra de Dios. De nada sirve estar en la ciudad que Dios había escogido si no está la voluntad de Dios y se predica la palabra de Dios. Y se viene Esdras. Ahí viene ese líder que ama a Dios, que ama la palabra de Dios. Y Dios empieza a obrar en un pueblo. Fíjese qué precioso. Dios ve a Esdras que viene con su copia de la palabra de Dios, muy contento, muy gozoso, celoso de la palabra de Dios. La trae ahí escondidita, que no se le dañe, y Dios lo está mirando. A Esdras le encantaba hablarles de la palabra de Dios a los judíos, y Dios conocía eso, Dios sabía eso. Esdras seguro que tenía una comunión con Dios muy hermosa. Dios no le hablaba, Dios no le decía nada, pero Dios estaba observando. Y llega el momento en que comienza Dios a ponerle el sentir a todo el pueblo de Israel, los que estaban en la ciudad y los que estaban alrededor. Y de pronto comenzó Dios a hacerlos acercarse a un solo punto. Y yo les digo, hermanos, hermanas, yo he estado comenzando a ver eso en estos días. Oh, yo he sentido la presencia de Dios desde que me convertí. Hace casi 35 años, hace casi 45 años yo he estado sintiendo la presencia de Dios. He estado sirviéndole a Dios, y por meses y por años he estado diciéndoles: hermanos, vengan, unámonos, reunámonos, alabemos a Dios. Dios quiere hacer algo, pero en estos días no es el llamado mío. En estos días es el mismo Dios que, como el pastor está echando a su rebaño, como lo hizo en aquella ocasión con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó a sentir ese deseo de acercarse a la casa de Dios. Hermano, hermana, escúchame bien. Vas a comenzar a ver hombres y mujeres que van a estar llegando a este lugar. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor los va a estar haciendo acercarse, porque hay mucho pueblo que ama a Dios, hay mucho pueblo que teme a Dios, y hay mucho pueblo que está viendo las mundanalidades que se están dejando entrar a las iglesias, y está viendo cómo los líderes no están en las manos de Dios como lo estaba Esdras, y están desesperados. Y el mismo Señor va a estar llevando a su rebaño. Yo he visto llegar a personas a este lugar y yo me he gozado. He visto hermanos y hermanas que han llegado y que se han quedado, que seguramente son serios en las cosas de Dios, porque están dando testimonio. Ahí están siendo de bendición. Hermano, dice la palabra de Dios que el Señor puso el sentir en todo el pueblo de Israel que se vinieran. Y llegaron a la plaza, y ahí estaba el sacerdote Esdras, el escriba Esdras,
el que les daba a entender el significado de la palabra, ahí estaba. Y seguramente que él no sabía para qué se habían reunido, porque fueron ellos los que le dijeron: ¿sabes a qué estamos todos aquí? No, díganme. Pues que no trajiste un tesoro de Babilonia, que no trajiste un tesoro de Persia por allá, que no trajiste la palabra de Dios. Sí, pues queremos oír palabra de Dios. El mismo Dios poniendo la necesidad de escuchar palabra de Dios. Hermano, hermana, dijo el profeta, Dios hablando a través del profeta dijo: he aquí que yo enviaré hambre a la tierra. No enviaré hambre de pan ni sed de agua. Enviaré hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos al pueblo reuniéndose. Y cuando ya estaban todos, la multitud aquella en la plaza, le dijeron: Esdras, saca el tesoro, saca el agua de vida que queremos tomar, saca el maná celestial, saca la palabra de Dios y háblanos palabra de Dios. Ah, qué precioso es el Señor. Mira qué glorioso es el Señor. Oh, gloria a Dios. Algo está sucediendo. Hay personas que están sintiendo ya el poder de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escucha bien, hermano. En ese tiempo, la palabra de Dios no era para que la leyera o la escuchara cualquier persona. En ese tiempo la palabra de Dios era nada más para que ciertas personas escogidas por Dios, sabios de Dios, la meditaran allá en la soledad, en lo privado. Solo ellos, y luego ya la explicaban a los demás. Pero ahora el mismo pueblo, sintiendo el llamado de Dios, parecía que estaban faltando al respeto, porque lo que era privado solamente para el sacerdote Esdras, para el escriba Esdras, ahora el pueblo lo estaba demandando. Saca la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Solamente yo en lo privado. Saca la palabra de Dios y léenos la palabra de Dios. No eran ellos, era Dios a través de ellos. Y ahorita hay muchos hombres y mujeres como aquellos que estaban en Jerusalén, que el Espíritu reunió. Ahorita hay muchos hombres y mujeres que aman a Dios, que han creído en Cristo, que son hijos de Dios y que le están reclamando al pastor: saca la palabra de Dios, léenos la palabra de Dios. Pero les estoy leyendo la palabra de Dios. No, nos estás contando historias. Léenos la palabra de Dios. Léenos la palabra de Dios que nos toque el corazón. Léenos la palabra de Dios, la que nos hace llorar. Léenos la palabra de Dios que nos hace temblar. Léenos la palabra de Dios. No queremos cuentos, no queremos historias. Queremos el maná del cielo. Dale un aplauso al Señor. Y discúlpame que no te predique con más fuerza porque estoy enfermo. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí enseguida dice: y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ellos sabían que Esdras se había traído una copia. Y el pueblo le dice: trae la palabra de Dios. Y ya hacía como 13 años que Esdras la había traído y estaba guardadita. Y él seguramente que la leía y se la gozaba. Pero ahora Dios estaba poniendo en el corazón del pueblo
que se las leyera. Querían que lo que era privado ahora fuera público, y eso Dios lo estaba permitiendo. Qué precioso. Yo me gozo en lo que a mí Dios me da en las madrugadas. Vengo y se lo hago público acá, porque el Señor va a estar obrando. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. En el verso 3, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Y leyó el libro delante de la plaza. Esdras leyó la palabra de Dios ante la plaza, o delante de la plaza. Y dice: desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Mire, hermano, hermana, cuando no hay el sentir de Dios, el predicador aburre. Como le digo, es la penicilina que ya no le cura a usted la infección. Es la penicilina que ya no le corta la enfermedad, que ya se hizo resistente a la enfermedad a lo que dé el predicador. Qué tremendo. Pero cuando el predicador esté inspirado por el Espíritu Santo, puede predicar lo que sea, y la gente no se quiere levantar, la gente no se quiere ir. Y es que el Espíritu les está llegando allá adentro. Y a mí a veces me dicen los hermanos: hermano Rodríguez, tan cortito, si les prediqué casi hora y media, pero tan poquito. Nosotros quisiéramos oírlo más. Me matan. Pero mire qué precioso. Comienzan a escuchar la palabra de Dios desde el alba. Eso quiere decir desde que se comienza a ver en la madrugada. Le decía yo a mi padre: mañana tenemos que ir a traer leña de la montaña. ¿A qué hora nos vamos? Al alba nos vamos, hijo. Y el alba era cuando empezaba uno allá a ver el camino por donde irse. No era la salida del sol, era cuando empezaba uno a ver ya el camino, empezaba a aclarar la mañana, el alba. Y dice que comenzó Esdras a hablarles la palabra, y les dio 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y más o menos son entre 6 y 7 horas, desde el alba hasta el mediodía. Oiga, qué precioso es cuando está Dios en medio del asunto. Dios le pone el sentir al pueblo para que se reúna en un lugar, y Dios le da la gracia al siervo para que hable la palabra, y Dios se manifiesta con poder a través del siervo, y el siervo puede estar predicando 1 hora, 2 horas, y el pueblo atento. El pueblo ni se duerme, ni se cansa, ni se aburre, porque empezó Esdras al alba y le dio el mediodía, y él predicando la palabra, y la gente comiendo. ¿Quién se va a cansar de comer espiritualmente? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Desde el alba hasta el mediodía. Qué tremendo. Y mire lo que dice en ese mismo verso 3. Y de todos los que podían entender. O sea que ahí estaban todos los que podían entender. Qué tremendo, ¿no? Todos los que podían entender. Desde el adolescente hasta el viejito. Ahí estaban todos. Todos los que podían entender. Y algo más dice enseguida. ¿Qué dice? Oiga. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Estos estaban como los desiertos. Hace un tiempo me invitaron a predicar a mí, hace muchos años, a Indio. Acá es desierto, allá para Indio. Me invitaron a predicar y antes de predicar estábamos en la casa del pastor y yo vi que ahí había algunos arbolitos, pero era pura arena del desierto allá. Es desértico todo eso. Y yo dije, voy a ponerle algo de agua al arbolito este. Y me acerqué con la manguera y le empecé a poner agua. Y allá no es lo mismo que aquí en el área de Los Ángeles. Aquí usted comienza a poner agua en el tronco del arbolito y en un ratito se hace un charquito de agua y ya tiene que quitarla porque se tira. Y allá usted le pone la manguera y todo se va. Se hunde y no tiene cuándo llenarse aquello. Pues ahí estaban todos los habitantes del pueblo de Israel que estaban ahí en aquellos lugares. Estaba Esdras dándoles agua y no los llenaba. Dice, los que estaban ahí estaban atentos a las palabras de la ley. Qué precioso, hermanos. Estaban atentos a las palabras de la ley. Estaban recibiendo la palabra de Dios. No estaban perdiendo su tiempo, estaban alimentándose espiritualmente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Verso 5 dice así: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, y todo el pueblo estuvo atento. Qué preciosa es la palabra de Dios. El verso 7 dice: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Jabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Oiga esto, le di los nombres porque era importante, pero mire lo que dice enseguida. Todos ellos, ¿qué hacían? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en aquel lugar. Qué precioso se empezó a mover el Señor. Allá estaba Esdras en un púlpito de madera hablando la palabra de Dios. Y mire cómo movió el Señor a los demás ayudantes de Esdras. Y yo por eso les digo, hermanos ministros, no se expongan a que el Señor los azote. Si tiene tiempo de estar en la iglesia, venga a la iglesia y no venga a competir con el otro ministro, porque se va a quemar en la presencia de Dios. Venga a servir de apoyo, venga a animar a los hermanos. Cuando yo he puesto a predicar a un hermano aquí, que yo siento que yo debo de predicar y puedo predicar, pero ha habido ocasiones que dejo a alguien y estoy aquí, yo soy el primero que estoy por ahí diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, tócalo Señor, úsalo Señor. Y vea lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomando a Esdras, dando la palabra, y el mismo Espíritu Santo tomando a los ayudantes para venir a explicarle a los demás la palabra de Dios, todos en un mismo espíritu. Ay del predicador que venga y se siente ahí para criticar allá dentro de él, porque no predicó él, porque el hermano que predica ese día le tocó el mejor día. Es que no hay mejor día, todos los días son iguales. Todos los días bendice Dios y todos los días Dios te puede usar. Y que de pronto el que está predicando se quede solo y que pensemos allá adentro,
no voy a ir a ayudarle a orar allá, que él se las arregle solo. Te está viendo Dios. Te está viendo Dios. Mira a todos esos que te mencioné. Esdras allá del púlpito no tenía micrófono como yo. Allá estaba Esdras gritando y acá estaban los ayudantes. Mira, esto está diciendo la palabra de Dios. Esto quiere decir la palabra de Dios. Ah, cómo te ama Dios, chiquita, le estaba diciendo a una hermana. Ah, mira qué bonito dice Dios para ti. Ahí estaban ellos en un mismo espíritu. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. En un mismo espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Y mira lo que dice el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Le ponían el sentido, interpretaban la palabra de Dios de modo que el pueblo entendiera la palabra. El pueblo ponía mucha atención a la palabra de Dios y algo precioso sucedió. Mira lo que dice el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire lo que dice en el verso 9 al principio. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo. Qué precioso es cuando Dios se mueve en medio nuestro. Nadie está ocioso, nadie está sin participar. Todo el pueblo ocupado. Ahí enseguida dice: todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¡Qué tremendo! Y no estaban en el tiempo del Nuevo Testamento como nosotros. Era el Antiguo Testamento. Y el que predicaba, interpretaba. Y los que ayudaban estaban explicándoles a los hermanitos ahí. Mire qué precioso. Y la gente lloraba oyendo la palabra de Dios. La gente derramaba su alma delante de la presencia de Dios. Mire qué precioso. Ya con esto le voy a terminar. Como la palabra de Dios estaba haciendo efecto en los corazones, la gente lloraba y se humillaba delante de Dios y se quebrantaba delante de Dios. Con esto les termino. A mí siempre me ha tocado aquella vez cuando el Señor les dijo a Pedro y a los que estaban con él, después de usar la barca de Pedro, le dijo: Pedro, ya me prestaste tu barca, ahora quiero que te metas un poco allá dentro del mar para que pesques. El Señor sabía que habían pasado toda la noche, según ellos, pescando y no habían pescado ni un solo pez. Se pasaron toda la noche, no pescaron nada, y en la mañana el Señor les pidió la barca y se la prestaron. Y después que la usó el Señor, le dijo: Pedro, métete un poquito más adentro y tira las redes a tal lado. Y Pedro, sin siquiera subirse a la barca, le dijo: Señor, aquí no hay nada de peces. Tú ve, Pedro, métete en tu barca y allá tiras la red a tal lado. Y dijo: Señor, toda la noche hemos andado y no hemos pescado nada. Anda, Pedro, hazme caso, métete y tírala donde te digo.
Y ya por fin Pedro se metió, y con él algunos más ahí, y tiró la red a donde le dijo el Señor. Y hermanos, luego se siente el movimiento cuando hay peces que se atrapan en la red. Empezaron a sentir el movimiento y empezaron a sentir el peso de la red. Y llegó el momento que dijeron: aquí hay peces, vamos a levantar la red. Y no podían levantarla de tan pesada. Y levantaron la primera y la volvieron a tirar, y se volvió a llenar, y volvieron a tirarla, y al rato ya las barcas se hundían de tan pesadas de peces. Y en eso viene el Señor y se les manifiesta y le dijo: Pedro, esto es lo que me ha tocado tremendamente. Cayó de rodillas Pedro y le dijo: apártate de mí, Señor, te voy a contaminar. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y nada más te quiero decir, hermano, muchas veces nosotros no nos quebrantamos y no pasa nada, pero cuando brote el primer milagro, verás cómo empiezan a brincar los pecadores. No sé si me explico. Cuando Pedro vio aquel milagro, cuando vio la gloria de Dios, ahí le salió lo pecador y dijo: Señor, apártate de mí, estoy ante la gloria de Dios. Señor, no comprendía lo que era estar delante de ti. Y yo te digo, aquí van a estar sucediendo muchas cosas, y todos esos milagros harán que broten los pecadores. Los que dicen que están bien, al rato van a confesar cada cosa, pero solamente la gloria de Dios es la que hace que nos salga lo pecador. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios. Mira qué preciosa historia leímos hoy, y qué gloriosa experiencia tuvieron todos aquellos israelitas. Cómo Dios le puso el sentir a Esdras, le puso el amor a Esdras por la palabra, y cómo Esdras se trajo una copia de la ley a Jerusalén, y cómo acá el mismo Dios pone el sentir en el pueblo para que se reúna en la plaza. Y como al reunirse en la plaza le dicen a Esdras que se traiga el libro de la ley y que se los lea, que deje de leerlo en público, que deje de leerlo en privado y se los lea en público. Y la Biblia dice que Esdras seguramente estaba emocionado y le ponía el sentir a la palabra, y los que podían ayudarle estaban acá también poniéndole el sentir a la palabra y haciendo entender al pueblo. Y cuando empezó el pueblo a tener la revelación de la palabra, comenzó a llorar. Seguramente que ahí se acordaron de quienes eran, que no eran dignos. Ahí se acordaron de lo que era estar sin palabra de Dios, y ahí derramaron su alma. Hermano, hermana, en esta noche yo creo que Dios ha estado haciendo algo en un corazón.